tardes. Hoy es el programa 62 de Aquí Ahora Espacio de Arquitectos. Bueno, estamos siguiendo este ciclo que comenzamos ya hace 4 años y hoy tenemos un trabajo bastante importante, analizar vida y obra de un maestro grande de la arquitectura argentina como fue Eduardo Sacriste. Y para ello, como siempre, le pedimos a nuestro amigo Jorge Lema. ¿Cómo está, Jorgito? Hola, ¿cómo te va, Ramón? Un gusto estar acá con ustedes. Acá me acompaña Male Terzaghi recibiendo los chats, como siempre, para las preguntas que quieran hacer los colegas. Y bueno, comenzamos este programa. ¿Qué sensación te da de hablar de Sacriste? Para mí es un gusto, es un placer. Es una persona tan humilde y con tanto conocimiento. Ha sido una persona tan humilde. Es fantástico poder hablar de él. Vos sabés que nació un 17 de abril, o sea, falta un mes, digamos, pero de 1905, desde ya. Y la verdad que toda la vida de Sacriste ha sido una vida permanentemente de la capacitación. Hay 4 partes fundamentales en Sacriste. A veces todo el mundo cree que son 2, o sea, proyecto, obras y docencia. Y la realidad que no. Mira, por un lado es proyecto, por el otro lado ha sido un gran constructor. Lo podremos ver y yo generalmente soy de dar algún sitio web para que se fijen y todo. Por otro lado ha sido un docente que todos lo reconocemos y ha sido un gran escritor porque su legado ha sido muy grande. Esos 4 elementos conjugan en una persona, vuelvo a decir, con una humildad, con una forma de ser tan buena, una bonomía tan grande que nos cautivó a miles y miles y miles de arquitectos. Vos sabés que yo lo que percibo, publiqué gran cantidad del material que me mandaste y demás, y bueno, la recepción por el trabajo de investigación con la gratitud de muchos que habían cosas que por ahí desconocían de él, pero la permanente o la constante en Sacriste es el tremendo afecto que despertó en la comunidad de los arquitectos. O sea, todos se remiten a un libro que lo llaman mal, que es Charlas para Principiantes, cuando el libro es en realidad Charlas a Principiantes, a cual mi colega acá me trajo el ejemplar que le regaló su tía. Y que están cambiando. Pero el mío era rojo, el mío era de tapas rojas, pero no importa. El tuyo era más caro. No, era sería la edición que habrá sacado Udeva en aquella época. Exacto. Pero la sensación es el afecto que generaba este hombre. Y hay una foto que vos lo ponés con César Pelli, que parece un chico. Eso, ¿viste esa foto? Si la tenés, voy a contarle ya para arrancar así con una historia de César. Yo le voy a pedir que mi amigo Jorge Tassoli, que es el que labura acá, aparte de Terzaghi, y bueno, está Gustavo Contreras, pero ese me lleva la contra siempre, pero no importa, yo lo quiero. Que me pase primero, hay un afichito que dice Sacriste, que es el punto ES, que es una síntesis. ¿Esto de dónde me lo sacaste, Jorge? Porque me lo mandaste vos. Fíjate qué bello, ahí son casas en Tucumán prácticamente, donde se van juntando varias casas y donde lo que nosotros vemos es realmente la arquitectura prácticamente organicista, muy, muy de Wright en algunos casos. Sí. Lo que tenemos arriba es prácticamente una casa muy parecida a la Jacobs de Wright, la casa Terán, es decir, siempre esa materialidad fantástica de la piedra. Y Sacriste decía que la casa tiene que salir del terreno, o sea, nosotros no tenemos que implantar la casa, es como que la casa va saliendo solo. Y en la del centro, la que tenemos a la izquierda en sepia, ahí es un poco el concepto de proyecto de Sacriste que ya le va a servir a todo el mundo. Sacriste generalmente retiraba las casas urbanas, las retiraba para que adelante haya un jardín y de costado a la derecha tenemos la cochera, pero a la izquierda el gran secreto y la gran virtud de Sacriste, estamos hablando del año 40 esto, es la entrada a la izquierda, pero uno puede seguir caminando y va hasta el fondo y la casa empieza después a aparecer, digamos, es decir, el estar, el comedor. El Sacriste siempre decía, el maestro decía que si un chico venía embarrado con la bicicleta,
podía pasar su bicicleta hasta el fondo sin tener que pasar por el living de la casa ni el comedor. Y esa sabiduría tan grande, y mirá cómo te cautivaba de entrada, porque decía que estaba bien que los chicos usen bicicletas embarradas. Es decir, es una sabiduría increíble de Sacriste ya en el inicio, digamos, de sus proyectos. Así que esto es un poco este tipo de casas que tienen que ver, por un lado, con las urbanas, como esta que tenés en Sepia, y las otras son más bien casas de fin de semana o en las afueras. Pero qué respeto por los materiales locales que tenía, ¿eh? Absolutamente, la piedra es la piedra local. En algún momento vamos a hablar hoy de esto, porque hoy en día que se habla mucho de la huella de carbono, de la sustentabilidad, de una de esas, en Buenos Aires se compra una piedra que viene de 1500 kilómetros, digamos, y nadie calcula que para que esa piedra llegara hubo que gastar mucho combustible, digamos, trayendo lógicamente el tráiler entero. Pero Sacriste no, Sacriste utilizaba la piedra del lugar, que me parece excelente, y muchos de nosotros seguimos esa misma condición. Hoy mismo estaba poniendo piedras acá en Capilla del Monte con piedras del lugar, porque me pareció genial. Yo no necesito decorar con piedra del pórfido patagónico, dejémoslo en Patagonia. O sea, seguramente Sacriste, si tuviera que hacer algo en Patagonia, lo hacía con la piedra del lugar. Es una enseñanza que, bueno, estamos hablando de 40 a 60, 80 años atrás, y el maestro ya lo hacía, y lo enseñaba, y lo dejaba escrito en sus libros, y la verdad que nos hacía resonar. Mirá, la palabra justa es resonar. Hay una palabra que una amiga tuya, yo sé que la querés mucho, a veces se me dedica un poco a la astrología, pero estoy hablando de Beatriz Fidel, que la casa era un útero, definición del maestro. Bueno, claro. Esa frase generó varias polémicas, algunas no están de acuerdo, pero bueno, era una frase, yo creo que hablaba de un nivel de contención, Sacriste. Es fantástico, mirá, vamos a vender otro libro más. ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? Es un libro de Sacriste muy sencillo, ¿qué es la casa? También, concéntralo. Y él ahí, Sacriste, define estas cosas justamente. Arranca por las tumbas, arranca por la casa de Dios, los templos que el hombre hace, y luego empieza a definir la casa. Y la casa, la verdad que dice, los pájaros saben muy bien orientar sus nidos, por eso pone el hornero. O sea, es fantástico, es un libro recortito. Entonces, claro, cada aporte del maestro, y vos sabés que yo tuve la posibilidad de ir a la casa de él y comer con él solo, los dos. Y entonces, cuando él tenía 80 y yo era un pibe de 25, 30, qué sé yo, es decir, era fantástico. Tenía una señora que preparaba la comida, Lola, nos hacían unos panqueques preciosos. Es decir, y era charlar y crecer, y bueno. Pero esto mismo, que digo así, lo ha visto todo el mundo en sus charlas. Lo daba en hay una carta que manda Rolando Shere el otro día, donde en 1963, un alumno de primer año, él ponía en el pizarrón un papel de 3 metros de largo y explicaba con tiza, obviamente con lo que había en aquel momento. Claro. Y él, cuando terminó la charla, le pidió el papel, que lo conserva después como un tesoro en su estudio. Entonces Rolly me manda la foto que yo publiqué, inclusive, que varios dijeron, yo también tengo uno similar, porque se ve que siempre se lo regalaba a los alumnos. Pero bueno, la anécdota es esta onda no tan del profesor en un pedestal, sino un profesor muy al llano, y con un lenguaje que entendíamos todos. Podemos pasar a la... Pero, déjame. Dale. No importa si tardamos mucho, y si queda pendiente quedará, no importa. Mirá, en todos los lugares donde él daba un curso, en especial también daba charlas a principiantes, en varias entidades así académicas, y hasta en la Sociedad Central, tenía un atril, ya de viejito, estoy hablando, falleció a los 94 años, pero a los 80 todavía estaba dando clase. Y realmente él tenía ese papel que se compra para el carnicero, que se vende por kilo, el papel blanco. Entonces él tenía un pizarrón y ahí escribía, ¿no? Y después daba vuelta esa hoja y daba vuelta esa hoja, y cuando terminaba de todo lo que había explicado, la regalaba a los presentes. Un fantástico, un comprador total, pero bello, porque te dejaba realmente su esencia, y además muy bien explicada. Muy bien explicada. Y con un lenguaje que entendían todos, no un lenguaje difícil. Eso. Bueno,
ahí viene el tema. Justamente se dice que Sacriste es la persona que pudo de alguna manera unir lo académico con lo vernáculo. O sea, esto lo dice también Ramón Gutiérrez. Dice realmente que Sacriste pudo entender la arquitectura sin arquitectos, la valoraba muchísimo, y de ahí toma, cuando va a la India, cuando va a otros lados, él aprende de esos lugares, y también él tenía una concepción absolutamente academicista, porque de alguna manera era una familia más o menos adinerada. Fueron 10 hermanos, hablaba inglés. Él es el que traduce con Horacio Caminos a Le Corbusier. Cuando Le Corbusier viene en 1929, el estudiante Sacriste, que se recibe en el 32, 3 años después, son los que traducen para la revista de arquitectura, la única revista así importante que había en ese momento, las charlas de Le Corbusier. Porque era una persona que era académico en serio, pero manejó el barro, digamos. Hay alguna anécdota que me escribió un colega, que le pedí que me escriba después para sacarlo por el chat, de un trabajo, de un encuentro con Sacriste, Caminos y Bortagaray en Tucumán. Claro. Pero le voy a dejarlo que él lo explicite cuando haga la pregunta. Escúchame, ¿podemos ver alguna foto? Acá, esta es la foto. Es César Pelli, y él que es entrañable esta foto, es un fotón. ¿Cómo la conseguiste? Todo el mundo antiguo. Una cosa que el joven Pelli, que no tenía muchas ganas, no sabía si arquitectura era la carrera de él, se encuentra justo en la Facultad de Tucumán, en el primer año, con Eduardo Sacriste. Y Pelli, que en ese momento, todavía en aquel momento, 40 y pico, se enseñaba a Grecia, Roma. Pelli decía, yo voy a tener que hacer templos, voy a tener que hacer iglesias, renacimiento, y ahí apareció Sacriste. Sacriste, y le dijo, estudien Wright, y empiecen a darse cuenta de que la arquitectura es también la gente, el pueblo, el lugar. Y ahí Pelli quedó fascinado con Sacriste y lo ha reconocido públicamente hasta en videos donde Pelli dice, yo soy un discípulo de Sacriste. Para mí el maestro me cambió la vida, porque yo me creí que la arquitectura era una carrera, digamos, de gente de dinero que iba a ser Cariátides, Volutas, y Dórico, Jónico y Corintio, y nada que ver. Ahí, esa foto. Bueno, ese es el joven, de alguna manera, Eduardo Sacriste, ¿no? Ahí está con su papá, con su mamá, ellos tenían campo. Después del año 14, lamentablemente eso ya no está más. Ahí un poquito lo dice, ¿no? Está parado de una señora con sombrero que lo mira, que es su madre. Pero básicamente lo bueno de esto es saber de que Eduardo se crió directamente en el campo, y después a los 7 años lo trajeron a estudiar a Buenos Aires, porque lógicamente no había mucha cultura en aquel lugar. El campo justamente era el Mones Casón directamente, ¿no? Porque la ciudad era ellos estaban en Peguajó y Mones Casón era el lugar. Ahí lo tenemos justamente ya haciendo el servicio militar. O sea, realmente también tuvo que estar en eso, 1925 fue el momento que hizo el servicio militar. Y ahí ya está, 1930, que es 1931. Miren qué linda foto. Acá en el medio. El cuarto, digamos, es. De la palabra arquitecto se escrita en el zapato. Claro, y además las mujeres, porque lo que me gusta también es que estaban las arquitectas y viajaban juntos y la pasaban muy bien. La verdad que Sacriste, Eduardo, ha tenido una vida muy linda en eso y ha sido un líder, un pionero. 1930, recordemos, Le Corbusier llegó en 1929 aquí con todas las ideas nuevas. Así que sí, esa es una foto bella. Ahí ya es 1942, ahí ya Sacriste recorre de alguna manera por una beca que le dan del Fondo de la Cultura de acá de Argentina, va a Estados Unidos, va a Inglaterra, va también después va a la India. Así que sí, es una persona que recorre, conoce y valora mucho, ¿no? La arquitectura vernácula. Ahí ya lo tenemos de viejito. Eso saben que es la tapa de la revista Suma. La revista Suma, la número agotada absolutamente, 220 de diciembre de 1985. O sea, Eduardo Sacriste estaba vivo, ¿no? O sea, y realmente pudo colaborar mucho porque pudo explicar todo. Total, él podía contarlo.
esa es una foto del maestro, y ahí enseñando. Bueno, acá les cuento algo, miren. Eduardo, la pregunta sería, ¿cuál es el nombre de los colegas que están ahí, no? Que si se llegan a estar viendo ahora, les está piantando un lagrimón. Seguramente que sí. Yo les cuento algo, cuando almorzaba con Eduardo en su casa, él me dijo, se aprende por emulación, se aprende copiando al otro. ¿Y cómo es esto? Eduardo decía que cuando él estudiaba siendo alumno como estos muchachos, bueno, había un profesor que era René Vitaminov, que hacía acuarelas muy buenas, y los alumnos hacían acuarela. Y cuando René Vitaminov veía que un alumno hacía muy bueno las perspectivas, pongámosle, o la maqueta, o las acuarelas, lo llamaba para que todos aprendan cómo lo hacía ese alumno. Y esa era la forma de enseñar de Eduardo. Si realmente Sacriste encontraba un alumno semitalentoso que tenía alguna posibilidad, enseguida le daba lugar para que todos emulen al que lo sabía hacer bien. Una belleza de persona. Y ahí ya lo tenemos muy grandecito, pero es lindo. Yo sé que es lindo ver la imagen, porque yo sé que a muchos arquitectos y arquitectas, bueno, les llega ya esto en sus últimas etapas, ¿no? Pero bien, la verdad que falleció directamente en Tucumán, y bueno, y ahí tenemos otra imagen más de él. En su periodo prácticamente cuando estaba en Buenos Aires. Ahora muchos asocian, esa es la foto completa de la revista Suma. Claro, y hay algo increíble, lo que tiene atrás él. Wright era un amante de las pinturas que se armaban japonesas, y él ahí atrás está mostrando lo mismo, no me acuerdo el nombre de las pinturas. Wright llegó a tener 1600 bandas de esas, y que además en algún momento ganó dinero con eso, fue el sustento en algunos momentos de su vida. Y de alguna manera Sacriste, que realmente lo valoraba mucho, y bueno, uno de los libros de él, Usonias, es un poco la reinterpretación de Wright para Argentina, digamos, para nosotros. Así que sí, una belleza de persona. Podemos pasar a la serie porque empezamos en el 34, si no me equivoco, con un edificio en la calle Cuchacucha, hoy Galicia. Claro, increíble. Vos sabés que cuando yo veo ese edificio en la revista Suma del año 85, yo la compré después, y me fui a Cuchacucha, busqué y no la encontré. Y entonces me volví loco, busqué varias cuadras hasta que encontré. Estaba el Hipólito Vieites en esa calle, Cuchacucha y Gaona. Yo estudié ahí, mi amigo. Claro, porque yo no soy de ahí, y esta foto la saqué yo, me fui hasta el lugar, y lo lindo, ahí creo que dice Galicia ahora, y también decía Avenida San Martín y Cuchacucha. Yo fui ahí, no había nada, pero viste, cuando vos tenés ganas te caminas 20, 30 cuadras alrededor hasta que lo encontrás. Y lo lindo es que ahí de costado, ahora después lo vamos a ver en otra foto, está igual no la saques, miren los balcones muy de la época ya de la Bauhaus, muy de la época de la Bauhaus. Estamos en el 34. 1934. Es su primer edificio así en altura, fue su primera borrachera, contado por él, porque me dijo que cuando terminó la estructura, bueno, se agarró una borrachera terrible. Y si querés pasar a otra, porque son unas 6 fotos más o menos. Y realmente por mes le pagaban 100 pesos. Ahí lo tenemos. Ven, ya nadie me puede decir que no, Sacriste, arquitecto, y Costa, el constructor. O sea que fui, saqué la foto y dije, no, esto es de Eduardo Sacriste, basta. Igual yo sabía que era, ¿no? Pero esto fue posterior a hablar con él. Y ahí están los balcones y todo. Por eso cuando se dice que Sacriste fue un buen docente, un buen hacedor de libros, bueno, vamos a romper con ese mito, porque ha sido un constructor impresionante. Y un diseñador impresionante también. Y un diseñador impresionante. Estamos hablando que le debe haber dolido el hígado a toda la École des Beaux-Arts de París, que estaba en Buenos Aires, ¿no? Claro. Vos fijate que el otro día hablábamos de Vladimiro Acosta, y también 1934 Vladimiro Acosta. O sea, cómo jugaban palo y palo todas estas personas que, escuchando a Le Corbusier y a todo el armado de Sur, ¿no?, de Victorio Campo, generaron una nueva forma. ¿Qué tenía que ver con los higienicistas, ¿no? Es decir, con sacar todo lo superfluo,
justamente hoy en día para que no se enganchen los virus ni nada. Ahí está la planta, yo esta planta se las hice de nuevo para ustedes. Son 2 departamentos por piso. El departamento de la derecha, mirándolo así de frente, es un departamento que tiene habitación de servicio, es el número 6 que está ahí de costado, baño, 2 dormitorios y un gran salón en esquina. Y el otro tiene 2 dormitorios más chicos y el living en sí. Pero muy bueno, muy bien armado. Pensá que en 1934 el Código de Edificación de Buenos Aires no existía prácticamente. Claro. Dejémonos de jorobar cuando a veces hay gente que hace críticas hoy y no se percata que está hablando de una obra de 80 años. Claro, exactamente. A veces la necesidad, bueno, no sé en tu época, pero cuando yo estaba en la facultad teníamos algunos docentes que nos corregían las láminas con ¿viste la tiza esa de modista, la roja? Sí. Para que vuelvas a hacer el calco, para que no lo copies. Sí, este hombre era la antítesis de eso. Y bueno, hay algunos que de golpe, cuando sacas algo de esto, enseguida te empiezan a como corregir y demás, pero bueno, forma parte de la exposición que uno toma cuando hace este tipo de cosas, que lo válido es entender que en 1934 este hombre estaba haciendo esta arquitectura. Claro, exacto. Y además vos sabés que como docente Sacristi en el 40 y pico, tenía algunos pensamientos, o sea, era yo te tendría que decir un padre, ¿no? Pero digamos, era un docente bueno, ¿no? O sea que nadie discute la palabra maestro ahí, ¿no? Claro, no te iba a destruir una lámina, todo lo contrario. Pero nadie discute la palabra maestro, nadie cuestiona que es un maestro de la arquitectura argentina. Claro, llegó a ser decano de la Facultad de Tucumán, de Arquitectura de Tucumán, del 56 al 60 aproximadamente. Es una excelente facultad de arquitectura, por otra parte, muy buena calidad. Claro, a día de hoy. Ahora, sí. Cualquier cosita, o sea, lo vamos a hablar con caminos y todo cuando ellos arman eso. Esta es la escuela rural. Esto ya es otra época. Esta es la época en que Sacristi, después del terremoto de San Juan, 1944, realmente empieza a estar en obras públicas de Tucumán. Y entonces arma esta escuela muy linda, donde 4 y 4 son las aulas, digamos así, el número 4, el 6 es la dirección, el 8 es la parte donde están los dormitorios, de los propios docentes, el 7 es la cocina con un pequeño comedor, el 2 es el patio cubierto y el 1 es el patio descubierto, ¿no? Pero básicamente ahí nosotros vamos viendo ya ese planteo en galería, que es algo muy común de Sacristi. Un poco una de las cosas que yo le dije fue ese camino hacia el fondo que lo maneja mucho, pero lo otro que también tiene Sacristi es el patio y por el otro lado la galería. Es una arquitectura de esa manera. Fíjense, para la época, muy bueno que estemos mostrando esto. Por lo higiénico van a ver ahora de algunos de los lugares. Primero, ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. Porque hubo una crítica sobre este semicubierto de atrás, que alguien contestó seriamente: pensá que estamos hablando de Tucumán y con un clima caluroso, donde estos semicubiertos tienen una importancia de la utilización del sol. Claro. Yo te comento porque más allá de que uno publica en redes, en las redes las imágenes, me encanta leer las devoluciones que hacen los colegas. Claro. Y en algunos casos hay críticas, bueno, yo opino tal cosa, sí, bárbaro, está bárbaro, estamos en el año 2021, estás hablando de 1930 y pico, y estás hablando de una escuela rural. No, ahora vas a ver algo muy importante que el mismo Sacristi le dice, no en este caso, no en la casa Terán lo dice, que él tenía un prejuicio con el norte, con la orientación norte, y en Tucumán, porque decía muy caluroso, no hay que colocar ventanas al norte, y después descubre que no, que haciendo simplemente una muy buena galería, el norte es fantástico como ubicación, es bárbaro, porque si además de una buena galería, como hace él sin ningún problema,
si además de eso después tiene también ventilación cruzada, es fantástico, no tiene ningún problema. Ahora creo que vamos a ver una imagen más, vas a ver que ahí, bueno, ahí tenemos ahí fíjese, esto es la India. Pregúntale a la gente de la India cuando hace ese triage ahí si está mal hecho, pero no, está perfecto hecho. O sea, que cualquiera critique esto aunque tenga orientación norte, es imposible, o aunque sea oeste. O sea, hay que saber mucho de arquitectura para manejar este tipo de triage, y casi de arquitectura vernácula, porque además son elementos absolutamente accesibles económicamente, son del lugar, claro, no distorsionan el entorno en el cual están. Para nada. Y ahí es donde me quería parar. Fíjate la altura de los techos, y fíjense todos los que van a ver esto. Esto ya es esa escuelas higienicistas que vienen con la Bauhaus después del 30 prácticamente, que hhacen que sea mucho más lindo, mucho más agradable, carente de ornamentación, con tipo así, como ventiluces que permiten que pase el viento y que sean frescas. No, ha sido una construcción excelente. Después Sacriste hace una escuela primaria grande y en la propia ciudad de Tucumán, o sea, pero estas escuelas rurales... Sí, ya la vamos a ver. Pero esto además tiene que ver con el tema que estaba en aquel momento de la tuberculosis, que se suponía que se contagiaba por la vía aérea. Claro. Ahí tenemos la fachada tranquila, sencilla, pero hay una cosa importante. Ustedes saben que siempre se dijo que Sacriste, él mismo lo decía, él no hacía una fachada rimbombante ni la casa que se note desde afuera. La gente a veces veía como esta, una escuela, pero una vez que la empezabas a vivir por dentro, decías, wow, qué arquitectura, qué forma de vivir, en este caso, por ejemplo, una escuela o una casa. Toda la gente que vive en las casas de Sacriste aún hoy, y algunos que son de las familias originales, agradecen, hijos, nietos del originario, el lugar donde viven, porque es absolutamente sano. Te comento una palabra que usó alguien hoy en los comentarios, que me pareció muy atinada. Esto es lo del terremoto, cuando él va a dar la opinión y por eso vuelve a Tucumán, porque no se toman en cuenta sus opiniones. Creo que es lo que vos pusiste acá. Pero hay una palabra que tiraron hoy respecto de las casas de Sacriste, que tienen todas una armonía. Sí, claro. Sí, trabaja muchas veces la doble altura o la bóveda de medio punto interiormente, son fantásticas. El terremoto del Tucumán, en San Juan, es muy importante para nuestro país, fue gigante, pero fue terrible, y ahí sí fue Horacio Camino, Sacriste, con todas estas ideas de la Bauhaus. Y lamentablemente, por otro lado, también reconocidamente, los lugareños no quisieron ni loco las ideas que ellos le planteaban, ¿no? Es como si dijéramos, vamos a demoler y vamos a hacer la 9 de julio, digamos, y colocar el obelisco en el medio, es decir, hubo mucha resistencia. Creo que hasta estuvo detenido, casi lo confirmo, pero igual, unos días y todo, porque también ellos eran vehementes, tenían sus ideas. Pasá la otra, a ver, que creo que hay una que está, o sigamos avanzando una más, porque hay una donde hay un escrito que acá: sobre una ciudad en desgracia se posó un enjambre de rostros barbados con gorra y pipa, o sea, Sacriste, Caminos, y que se decían urbanistas y paisajistas, para dar rienda suelta a sus elucubraciones imposibles. Y bueno, a partir de ese golpe, recordemos que Eduardo Sacriste era de Buenos Aires, de la calle Juncal, en Montevideo, estudió en la escuela de Riobamba. Claro, esto lo golpeó mucho y dijo, no, basta. Me vuelvo a Tucumán. Viva Tucumán, que además ya en Tucumán había construido gente muy buena, y justo había una escuela de arquitectura incipiente, una universidad incipiente, y él una vocación docente, como sé que la que tenés vos, Ramón, y todo. Hay gente que es bella en el dar, en el transmitir. Y bueno, entonces al lado de Horacio Caminos, que recomiendo un libro que yo lo compré, es difícil de entender, hasta una vez escribí en el ARC justamente nombrándolo, se llama Educación o Catástrofe,
Horacio Caminos, Educación o Catástrofe. Es un libro que está agotado, pero probablemente en algún momento Mercado Libre puede tener algún libro de eso. Así que también Horacio Caminos fuertísimo, porque dice o educamos o esto es una catástrofe. Acá tenemos la escuela, fíjense qué pedazo de escuela es esta, ya estamos hablando del año 1946-47, estamos en obras públicas, esta no es la obra de Sacriste, pero sí dentro de obras públicas, era el jefe de la sección, entonces sí, él tiene la pluma como para poder diseñar y dar rienda suelta a esto que es el patio, las aulas, el patio cerrado. Pero además, yo miraba la sencillez de los materiales con lo cual la resuelve. Claro, exactamente. Fíjate el piso mismo. Fíjate la utilización del espacio exterior. Claro, y recordamos que ahí él ya vino de la beca, él estuvo en una beca en Estados Unidos en 1942, y después esto, porque él ya venía, que lo dice en su libro Charlas a Principiantes, él muestra estructuras, y dicen, miren que, creo que tiene una imagen donde 4, así, tipo indígenas están levantando un techo y lo llevan de un lado a otro, o sea, transportan un techo, y él maneja ese tipo de tecnología, una tecnología muy bioclimática, fundamentalmente bioclimática, y fundamentalmente contextualista. Jorge, hay una casa que la hace, Schuchman puede ser, donde sí, tiene algún parecido con algunas obras de Vladimiro. ¿Puede ser o yo estoy confundido? No, tenés razón, él ahí pone una visera, porque él descubre que el norte... Esto es Ray puro, che. Perdón. Y esto que estamos viendo es Ray. Es Ray puro, sí. Es Jacobson. Pero él lo hace, miren, 120 metros cuadrados. Déjamelo un cachito, cualquier cosa. Estamos saltando de época, miren que esto es 1964. Esta es una casa fantástica. Primero, porque ahí donde está el 1 es por donde se entra. Pero eso es una galería abierta, bueno, ahí se ve arriba en la foto más o menos. Ahí pasa el viento tranquilamente. Después, a la izquierda, ustedes ven que hay como una entradita, también se puede entrar por ahí, se puede entrar por la izquierda, pasando por los dormitorios. El dormitorio no, es el living. El dormitorio es el que está cerrado, donde está el 3, abajo, ese es el dormitorio. El otro es como un social también, y después tiene desniveles, pero es fantástica, tiene como 2 entradas, ventilación cruzada, muy, bueno, y además techos verdes, 1964, estructura de hormigón armado, que es una B así, son unas vigas chiquititas, cada 30 centímetros una viga en B, así como un premoldeado, y realmente arriba le pone techo verde. Él coloca 2-3 casas con techo verde, porque esta es una de los ejemplos donde todo lo que estamos viendo es la revista Suma, de la Suma 220. Ahí lo tenemos, mirá, canchereando y todo, ahí con la varito en la cintura. Yo estoy disfrutando de esto, perdón que lo diga así, casi puedo llorar, porque realmente él está canchereando porque se siente tan lindo. Fíjense ahí arriba a la derecha que está sentado con su boina de alguna manera, y cómo pasa el viento. Él siente, sabe lo que hizo, y toda la familia, toda la gente que está en el lugar esa es la casa García Bernasconi también. Y fíjense que por un lado también, si miramos a la izquierda arriba, trabaja muy right, muy la línea vertical. Fíjense en las piedras cómo va jugando en un ritmo vertical muy interesante. O sea que además acá hay mucha arquitectura, pero mucha arquitectura. Y estamos hablando 60 años atrás. Hay mucha arquitectura en cada detalle. Fíjate esta imagen. Claro. Perdón. Dale. Admira de Wright la inspiración del sitio, ¿no? Que es un edificio, es lo que él siempre menciona, ¿no? Por ahí en su libro también. Claro. El concepto de sitio. El concepto de sitio, yo creo que eso es algo importante. Sí, también. vale, mira. El tema es así, ¿cuáles son los condicionantes del sitio? Los 5, condicionantes, ¿no? del sitio son, por un lado, el terreno y por el otro lado, el clima. Y cuando estamos en trama urbana, también los factores culturales, el colectivo, el ruido, lo que sea. Vegetación agrega también. Claro, eso, por eso, dentro del sitio, dentro de lo que es el terreno, tenés que el terreno puede ser derecho o puede ser ondulado o escarpado, como en este caso, y él entonces sigue la pendiente del terreno. Por eso esas escaleras, porque va acompañando el terreno. Y yo miro el espesor del muro, sí. Jorge. Claro.
Pero que termino. Sitio, el terreno, lo voy a decir entonces rápido. La forma, porque puede ser en la esquina, en el costado, lo que sea. La composición, puede ser en arena, puede ser en tierra, puede ser en piedra. La topografía del terreno, la vegetación del terreno, son elementos propios del terreno. Pero también, como Ray, también ve el clima. Por eso cuando vos hablabas del sitio, y el clima tiene que ver, por un lado, con el asoleamiento, que lo manejaba excelentemente bien, y vuelvo a decir, se equivoca en la primera casa que hace en Tucumán, la primera que sale más o menos publicada, porque dice, yo me equivoqué, yo podría haber puesto ventanas al norte, no me di cuenta. Bueno, el asoleamiento, las precipitaciones, que no siempre es lluvia, puede ser granizo, puede ser... ¿qué más hay? Bueno, varias cosas. Nieve. El tema de la humedad relativa y los vientos. Esos factores que tienen que ver con el sitio, por un lado el terreno, con estas cosas, los árboles, la topografía, y por el otro lado el clima, visto desde Ray y desde Sacriste, son obras poéticas, porque además hay algo que siempre lo dicen todos sus libros: escuchen al cliente. Nosotros tenemos que sentir si ese cliente le gusta un muro blanco calado o le gusta, por ejemplo, una pared ancha como esta que genera unas sombras gigantes y fantásticas, ¿no? Y además, lógicamente, acá tenemos un tema de clima también. Hay una casa que la vamos a ver en algún momento. Ahora voy a esto. Hay una casa que vamos a ver, que es la casa Arismendi, casi al final de su historia, en el 80 y pico, y le dice: yo ni te cobro, Arismendi, pero me dejás poner el color. Lo dejo ahí porque después vamos a ver. Porque él quería poner, porque era un lugar muy frío, creo que está Tafí del Valle, y bueno, el color que él puso revolucionó toda la zona. Bueno, esta es la universidad, es la residencia estudiantil de la Universidad de Tucumán, que nunca se hizo. ¿De qué año es esta imagen? También, 1950. Imagínate que le echa la culpa a algunos muchachos que no lo dejaron terminar, pero ese es otro tema. 1950, 52, por ahí. Quedó inconclusa. Hay dos videos que prometo, te los envío a vos, Ramón, y compartilos. De ahora, con un dron desde arriba, está toda verde, ¿viste? Parece una pirámide maya, digamos, o sea, como una reliquia maya, todo con verde, ¿no? Y todo destruido el lugar. Pero la implantación está arriba de un cerro que tiene una ubicación, pero es fantástico, realmente es una obra excelente de caminos con nuestro gran amigo Eduardo Sacriste. O sea, constructor, prometo. Esto es el Niño Jesús. Este es el Niño Jesús, obras públicas, pero nuevamente. ¿Qué hospitalazo que se mandó? Increíble, porque acá casi estamos viendo la entrada, pero de costado tiene una galería gigante, no sé, 100 metros, impresionante. Cuando digo galería estoy diciendo bioclimático, y estoy diciendo que el sol no va a pegar adentro y todo el mundo lo... Qué buena imagen, Dios mío. La gente camina por ahí y ahí de costado. Fíjense, Sacriste, este hombre que era un profesor, que escribía libros. Permiso. Algo construyó. También pensaba, permiso, ¿no? La interrupción. ¿Cuánta relación que hay entre el ser docente y el ser empático con el cliente? Claro, sí, ¿no? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Digo, su carácter de docente evidentemente le hace hacer estas cosas también como profesional, ¿no? Claro. Perdón, yo he tenido otro tipo de docentes, pero bueno, dejémoslo ahí. Eso yo te iba a decir. Está el otro docente. Hablando de este tipo de docente, ¿no? El humilde y el que educa en pos de ver lo positivo, ¿no? Claro, el que suma, y en una de esas ni te dice que él realmente lo diseñó. Por eso hay una obra que no mostramos prácticamente, la de Callao y Quintana, me la dejaste justo picando, tanto Ramón como Male, para decir que sí, él estaba en el estudio del arquitecto, y es muy probable que metió mano. Y entonces esa obra de Callao y Quintana, que él mismo dice en la revista Suma, y lo declara él, tuve mucho que ver, es el proyectista un poco de un edificio muy lindo en Callao y Quintana, muy grande. Según mi amigo Norberto Feal, es de Charlie Dugan, y que Sacriste trabajaba en el estudio como dibujante en aquel momento. Tampoco tenemos la información. Yo tengo la misma información de la revista Suma que vos tenés, pero bueno, dale, sigamos adelante. Claro, pero me deja picando algo. Por ejemplo, sigue siendo el hospital, ¿no? Sí, sigue siendo el hospital, pero me dejas picando en algo. Dale. La Torre Eiffel no la proyectó Eiffel. Búsquenlo, fueron dos arquitectos. Lo que pasa es que los arquitectos trabajaban para el estudio de Eiffel y Eiffel, lógicamente, fue el que lo dijo.
Bueno. Así que sigo con Quintana. Ahí está, esto o sea, Callao y Quintana. Fíjense aquellos que en una de esas pueden decir el sol, el norte, lo que sea. Claro, en este tipo de escalas y en este tipo de lugares donde pueden entrar 100, 500 personas juntas, digamos, en el día, lo pensó con una escala realmente monumentalista, muy interesante, y bueno, hemos visto recién lo que es la estructura de la Universidad de Tucumán, estamos viendo este hospital con una característica muy grande, acabamos de ver una escuela grande también, casi de una manzana, con 12, 14 aulas, o sea, Sacriste manejaba distintas escalas, y aunque sí realmente reconocemos en las casas de Sacriste algo muy bueno, hay otras escalas donde el maestro también estuvo genial. Así que, y ahí volvemos de nuevo, ¿no, Ramón? A sacar la tuberculosis, a sacar todo lo que tenga que ver con... Jorgito, hay algunas preguntas de chat. ¿Le podemos hacer lugar, sí. Por favor? Saludos, básicamente, de Hugo Ernesto Madasi. Saluda a todos. Dice que tenía su librito también y que lo va a tratar de gestionar nuevamente. Ignacio Mo también manda saludos. Claro, gracias. Andrea Galán, también. Vos sabés que yo le decía a Male que es muy bueno implementar el sistema de que una persona mire los chats, porque a mí me pasa que estoy como docente hablando, y si no tengo a alguien que no puedo, dos cosas, así que dale. Excelente. Sí, sigamos, por favor. Dale, una incorporación brillante, digamos, al equipo. Falta tuyo. Otra que hoy no está, que falta otro, no otra. Sí, lo vi, el programa anterior lo vi. Si queremos, para algunas amigas, otra. Claro. Por la duda, no, realmente, mira, bueno, acá está el Hospital del Niño Jesús, desde ya. Si querés pasar algunas imágenes y vamos hablando de eso. Bueno, estos son temas que son de la revista, para que se den un poco de la suma. Fíjense en lo que es el edificio del Comercial del Norte. Ya estamos hablando 1970, es decir, una persona de prácticamente 60 y pico de años, proyectando edificios muy interesantes, pero cuando empezó, también tuvo el edificio Kraft en el año 40, edificios impresionantes. Así que sí, pasa otro, no hay problema. Bueno, ahí sí tenemos que parar un cachito. Acá, la casa de Ilela, por ejemplo, ¿no? Fíjense, acá nuevamente esto es una casa con un consultorio médico. Abajo tenemos prácticamente toda la parte social, la pasada del auto como para que a donde está el auto el chico pueda ir hasta el fondo con su bicicleta sin problema. Y en todo el piso de arriba se dan los dormitorios, el estar, la cocina y todo. Volvemos a ver que la fachada es una fachada sencilla. Él acá dice que tiene un tema de ubicación embromada, porque el oeste le pega muy fuerte y en Tucumán el oeste es embromado. Entonces tiene este sistema, acá está abierto los postigones, pero después se cierra y de alguna manera se hace mucho más bioclimática la casa. Así que sí, trabaja también eso. No, lo explica todo muy bien. La Gómez O'Mill, justamente es también otra casa con el consultorio médico. Ahí está justamente la entrada, la parte de adentro y cómo la va trabajando. 250 metros cuadrados en los 49. Tiene un libro, Eduardo Sacriste, que tiene que ver con las bóvedas, tiene que ver con todo lo que sea bóveda de cañón corrido, y ahí tenemos una idea de casas más complejas, publicadas en la revista Suma 220, y que fíjense que el esquema es el mismo. Si miramos la planta baja, donde está el auto, después pasa derecho hasta el fondo, y después, o sea, queda muy limpio el living, y acá me quedó paradito, miren esto. Acá hay algo... Una barbaridad esta casa. Claro, esta casa por un lado ahí tenemos lo de Vladimiro Acosta, por así decirlo. Claro. Porque maneja eso, pero lo interesante, lo muy loco, hay un video, yo todo esto, la verdad que me comprometo a enviarte los videos para que vos se los envíe a la gente, porque el canal Encuentro hizo todo un programa y yo corté partes, por ejemplo, como esta parte de acá de la casa de Schuchmann, que ese cuadrado que está en el medio grisecito, ¿no? Ese volumen que está ahí en el medio, adentro esconde todas las persianas de las persianas de alguna manera, los paneles corredizos que tapan todo ese living de un lado y tapan todo para el otro lado. Ahí hay una ingeniería increíble
que en el video se ve cuando el dueño de la casa dice, miren, yo cuando quiero cierro de esta manera, y directamente son corredizos y me cierran todo el comedor ese que tenemos ahí, el living. Está todo guardadito ahí adentro. Es una arquitectura fantástica. Ahí la tenemos, un poquito ahí en planta baja. Fíjense que da orientación norte, o sea, una orientación fuerte. Entonces, ¿qué hizo Sacriste? Y bueno, hizo la gran Vladimir Acosta, si quieren. Ahí arriba le colocó donde están esa mesita cuadrada con 4 sillas, que sería como un patio. Arriba tiene una visera muy grande que lógicamente hace que el norte en Tucumán sea un lugar fresco y fantástico, porque total no le pega. Y bueno, esa es la casa de Schumann. Ven el frente, perdón, Jorge, acá hay una generación de colegas que 60 años o 70 años atrás o más tal vez, tenían una preocupación bioambiental muy seria y con un estudio del sol absolutamente serio, cosa que aparentemente como que hoy se ha perdido, me da la impresión. Exactamente. Y mirá que ahora tienen hasta el Google Maps, tienen el... Sí, pero vos tenés hoy lo que te hacen las cajas de cristal y generan edificios enfermos. Jorge, esto de alguna manera hay que decirlo. Claro. Sí, por favor. Por eso realmente valorar a Eduardo Sacristi, valorar al maestro realmente, no como solamente educador. O para aprender. Sí, para copiar, si querés, para emular. Yo voy a usar la palabra de Eduardo. Para emular. Hay que emular. Fíjense que él, en la casa que vimos esa casa curva, es Jacobs II, es Wright, pero él la reinterpreta, por favor. Por eso se habla de la arquitectura vernácula. Él no copia a Wright, toma los valores que tiene Wright, toma los fundamentos de Wright, sí, claro. Claro, y pones la piedra del lugar y habla con la gente del lugar. Y si es hincha de algún cuadro de fútbol, le deja el banderín. Es decir, no tiene que... Y si de Platense, ni hablemos. Es decir, Jorge, tiene que ver tenés dos hinchas de Platense en este momento del otro lado de la cámara, ¿eh? Ya está, ya son un equipo, ya puede salir el equipo de fútbol. Bueno, la casa Aulín también en Tucumán, ven, 1972, ya ahí el maestro empieza a jugar con algunas curvas, como la escalera, ven que las escaleras son curvas, él tiene bastantes trabajos con esas ideas también, pero fíjense que siempre las fachadas son fachadas tranquilas. Él es una persona que dice, no necesito llamar la atención, sí, lo que quiero es que la casa sea muy vivibles. En la parte de atrás, ahí es donde se ve toda la cocina, con el comedor diario en círculo, digamos. Así que no, una casa virtuosísima. Esta es otra casa fantástica, fíjense, 2 niveles, desde ya, cómo utiliza la piedra. Y acá también tenemos techo prácticamente verde, es decir, ya está en una etapa de lo bioclimático, 1974, 1975, toma la curva, son casas muy frescas, son casas que corre bien el aire y son casas con una forma que no es el cuadrado tradicional. Él no tiene problema en girar ni nada. Torres Pozas es una casa de las mejores, de las más habladas de él, y fíjense que acá sí estamos hablando del año 1956. O sea, es de las primeras de Tafí del Valle, donde él dice, bueno, vamos a hacer algo distinto, muy original. Fíjense cómo juega con el terreno, con 2 niveles, dormitorios y después el living grande. Pero siempre, si miramos a la izquierda, vean o a la derecha en la vista de abajo, cómo juega esa doble altura grande, ese techo, donde también está el garage y todo. Generaba espacios para que la gente se reúna. Fíjense lo que es la materialidad. Ahí dejala un poquito, porque esto, cómo maneja lo que es la piedra, lo que es la madera, el ancho de los muros sin ningún problema, y generalmente cómo va manejando la topografía del terreno. Es un poco lo que hablamos desde el principio. Sacriste decía de que el terreno de alguna manera lo va llevando al proyecto. Y una cosa que decía, por lo menos trataba de enseñarlo de esa manera, que no había que dibujar el proyecto, primero había que pensarlo en la cabeza, o sea, ver la ondulada del terreno, cómo era el terreno, e imaginarlo en la cabeza, prácticamente sin poner una línea. Y después generalmente enseguida, ¿no?, al otro día o a los 2-3 días, empezaban a aparecer las primeras ideas rectoras, todo lo que cuenta en charlas a principiante
en la primera parte, la parte 1. Fíjense cómo gira, estamos hablando de 1950 y pico, cómo gira sin ningún problema. Después vendrán un montón que girarán así, pero él gira de acuerdo a la necesidad del terreno, a las orientaciones del lugar, y siempre la galería un poquito para manejar todo, así que una genialidad. Y acá es el interior. Otra cosa que él también valoraba mucho, ahora que está el tema del hogar, él manejaba mucho el hogar al estilo wrightiano, es decir, el fuego, la cultura del fuego, de por lo menos en algún lugar reunirse cerca del fuego, y trataba de colocarlo en un lugar predominante dentro de la casa. Ahí tenemos los clientes tranquilos, disfrutando de su lugar. Miren, a mí me sale porque estoy mirando esa mesa curva, ¿no? Sí. Y los materiales. Y hay una tendencia hace unos 20 años que se llama wabi-sabi, que es un poquito el dejar que los materiales envejezcan solos. Es decir, que esa piedra nadie la tenga que barnizar y que la madera no se barnice. Y yo vi un montón de obras de él donde usa como si fuera el durmiente de ferrocarril. O sea, que el material vaya tomando forma durante 20, 50 años en el sentido de envejeciendo. Y acá tenemos un poquito un ejemplo típico de eso. Fíjense cómo juega la camioneta esa en una doble altura y todo lo que se genera en esos lugares. La verdad que es un juego de armonía muy muy linda y muy piola. Estamos hablando de menos del año 60, menos de 1960. Excelente. Bueno, acá estamos en la etapa en donde él hace el libro justamente Los arcos de medio punto, y entonces empieza a generar toda una arquitectura. Ahí si querés, no sé si nos vamos a Punta del Este, a Bonet, o alguno con las casas blancas, un poquito, y los como es los goterones. Un cachito nada más, miren. Esto lo dice, creo que Venturi no. Hay un libro muy importante de arquitectura que dice que nosotros podemos conocer cómo fluye el agua desde una cubierta para saber qué tipo de ideología tienen. Por ejemplo, los italianos la tapan. Entonces las casas italianizantes, el caño va adentro de la pared. Los ingleses lo muestran en rectángulo y lo sacan por el costado y se va mostrando como un tema metálico. Y los españoles, como tenían la costumbre del agua va, entonces tiran directamente el agua hacia afuera. O sea, hasta la forma de cómo canalizan, bueno, ni hablemos de Caveri, que lo manda directamente a la tierra, que lo amo a Caveri también. Pero esto es fantástico este tipo de resolución de una bóveda de cañón corrido, porque además adentro genera una forma de vida gigante. Y fíjense, nuevamente volvemos al techo verde. Sacriste recontra ecologista, recontra bioclimático, trabajando con el sitio, con el tema, con el usuario y en lo bioclimático. Ahí tenemos una casa ya de... ¿Qué año era esto, perdón? 1960, por ahí es esto. Sí, o sea que ahí debe estar. Mira, a ver, 1964, 65. No es una de las obras muy conocidas de él, el galpón, pero está ahí, está después de los Jorge, libros que empieza a hacer. Son 6:05, vamos redondeando el programa. ¿Queda algún material más pendiente? Bueno, justamente, mira, si quieren, esta es la Casa Arismendi, una de las últimas que hace, creo que es casi la última que todo el mundo conoce, así de las conocidas, no me acuerdo qué año es, pero 80 y pico. A este cliente, que también tengo un video que se los voy a mandar, te juro, te voy a regalar todo esto. Yo cuando digo video son 2 minutitos, 1 minuto, nada más, porque corté la parte importante. Ahí es donde Sacriste le dice, ya grande, de 80 y pico de años, dice, mira, yo te la hago gratis la casa, pero vos a mí me dejás colocarle el color. Bueno, el color, creo que acá no tengo fotos, pero en el video lo tengo, es un color terracota. Y ahí las casas eran generalmente casas blancas del lugar. Esto está Tafí del Valle, ¿no? Eso es Tafí del Valle, y la verdad que... Lugar hermoso, por otro lado. Le genera un color fantástico que la verdad que después, bueno, fue el color que todo el mundo utilizó en la casa. Pero si miramos la casa, es una casa muy sencilla, ¿no? No tiene nada del otro mundo. Y si querés termino con algo piola, que tiene que ver con el maestro. Ahí tenemos, ven el rojo, pero prometo pero qué excelente la sombra en un clima donde el sol es despiadado, ¿eh? Es despiadado y también mucho frío también, porque está bien, está Tafí del Valle, fotos, obviamente, claro.
que en invierno es muy frío. Es muy frío, sí. Y por eso él le puso el rojo terracota. Y a partir de ahí todos se avivaron y dijeron, pero ¿cómo no nos dimos cuenta que acá teníamos que colocar este color? Y a partir de ahí toda la zona empezaron a tener casas con ese color, con el color terracota, un color rojo, que no había en la zona, y que Eduardo quería probarlo. En esa época estaba en Buenos Aires y todo. Yo lo que y después, yo lo que te quiero pedir es, da para Sacriste seguir hablando, porque además, vuelvo a insistir, la constante es el afecto y el respeto a un maestro. Claro, en lo que se percibe de cualquiera. Hay gente que de golpe me felicita por hacer un programa sobre Sacriste. A lo mejor ni por ahí no lo ven, pero me felicitan por hacer un programa y te felicitan hacer a vos. Sí. Que vos sos en realidad el que se toma el trabajo. Lo único que yo hago es tratar de canalizar la comunicación de esto. Dame una síntesis sobre Sacriste de Jorge Lema. Jorge Lema, mi amigo. Sí. Arquitecto hippie, te quiero. Mirá, no vamos a comparar, pero no es momento. Pero vos sos un amigo mío, así como lo era Sacriste. Viste que todos vamos a comer, son distintas escalas, no importa. Pero realmente, si te tengo que hacer una síntesis, es esa síntesis de amistad. Una persona que me abrió la puerta, que me llamaba para venir a comer. Sí, voy a comer. Y bueno, voy a decir algo, a mí me mataba el maestro, me mataba. Yo era arquitecto, recién recibido, y un día agarra me dice, escúchame, te recibiste. Muchos de ustedes saben cómo soy yo, estudio, pero bueno. Me dice, ¿qué es una catenaria? No sé lo que es una catenaria. Ay, me quería matar. O sea, me dice, bueno, viste, de entre poste y poste, el cable cuando va así la curva, eso es una catenaria. Porque realmente, con esto que estuvimos viendo las bóvedas de cañón corrido, imagínense que un maestro está con una humildad gigante. No me pegó en la cabeza por eso, al revés, seguimos hablando. Pero me enseñó mucho, viste, como te decía, que se aprende por emulación, con las acuarelas haciendo lo del otro. Y algo, no sé si tengo un minuto, pero Sacriste era terrible, era muy bueno como docente. Llegaba a la universidad y les decía, bueno, miren, tengo que hacer una cocina, proyectar una cocina de 6 metros por 8. 6 metros de ancho por 8 de largo. ¿Les parece grande o chica? Grande, profesor, es grande. Dicen, ¿saben que no? Porque es para un ejército de 1000 soldados que tengo que... Los mataba. Y entonces después decían, bueno, no, es chica. Le decía, no, ¿cómo era? Porque creo que era dentro de un buque, de un barco, que era la cocina. Entonces, una cocina chica. Entonces les hacía entender que primero había que preguntarse para qué era la cocina. Una vez que sabemos el uso de la cocina, lo vemos. Y lo mismo lo sonaba con una escalera. Le decía, bueno, vamos a una escalera de 3 metros de alto. Y todo el desarrollo de la escalera. Y después decía, no, es una marinera para subir al tanque de agua. Te mataba. O sea, había que preguntar, no era resolver directamente. Enseñanza de Sacriste. Digamos, la reflexión acompañando a la acción. Claro, no dibujar directamente o responder rápido, si es grande o chico. Todo es cuestión de proporción. Male creo que tiene algunas cosas para decirte. Sí, un montón de mensajes llegan. Gracias. Se va por el mundo, dice que es muy interesante la charla. Andrea Galán dice, excelente cómo se transmitió la obra de tan grande arquitecto y con tanta emoción. Otra vez la emoción, la empatía. Qué lindo. Pero qué lindo por el programa de ustedes, no por mí, sino que bien. Otro comentario, belleza por su integración a la naturaleza, a los materiales y la humildad con sus clientes. Sacriste, dice Ignacio Mo, modernidad con tradición cultural local. Un gran arquitecto. Claro, eso sí es. Me voy a permitir una digresión. Acaba de escribir una colega amiga mía, que es Andrea Galán, cuyo padre fue Miguel Ángel Galán, que trabajaba con Bortagaray y demás. Y hay un edificio en la calle Amenábar que lo acabo de publicar esta semana, que yo lo conocí cuando Andrea era alumna mía y demás. Mucha influencia de Neutra, mucha influencia, una calidad de arquitectazo. Murió lamentablemente muy joven este hombre, pero mi respeto, porque el otro día un colega español le comenta a otra colega española, mirá lo que era el movimiento moderno en Buenos Aires en 1954. Y esto es la arquitectura, que es de excelencia. Sí. No parece intemporal, lo de Sacriste es intemporal, Jorge.
Es intemporal. Es intemporal. Es fantástico. Y acordate que arrancamos en 1934 con Cucha Cucha, un edificio, y después nos fuimos a la piedra. Christophersen se debe haber muerto 8 veces más o menos cuando vio ese edificio. Claro, lógico, eso, todos los muchachos modernos. Bueno, y ahora querés Virasoro, sí. ¿Y qué hago? Bueno, Jorgito, yo te voy a hacer algunos pedidos, porque vos sabés que sos mi amigo, pero sos un investigador, además de otras cosas más que los que te conocemos sabés que sos así, sos lema. Te voy a pedir Virasoro, porque yo le tengo una devoción a Virasoro particular, vos lo sabes perfectamente. Te voy a pedir otro mes, tal vez Previch, Bustillo, pero también quiero recuperar a las arquitectas. Claro. Tenemos uno de Ilia Suárez, Itala Fulvia Negri, creo que era, que el planeamiento de Buenos Aires, Carmen Córdoba, caramba. Carmen Córdoba, Marina Weisman. Y está en La Plata Chel Negrín, si no me equivoco. O sea, tenés todo. Yo lo que te pido que vos seas un columnista de este programa, que todos los meses traigas y rescates de la historia a gente que ha hecho grande la arquitectura argentina. Y son buenos, buenísimos. Y las mujeres también, hay un aporte gigante, ni hablemos. Han hecho fíjate todo. Esa foto de Sacriste, que están con las compañeras, cosa que era inusual. Claro. Vos viste qué lindo Sacriste ahí con los piecitos. Que sea arquitectos, y en 1930. Y las dos colegas ahí junto con ellos, que era inusual, y el respeto y una mirada progresista en la época, 1930. Hace 90 años esa foto, Jorge. Y todos esos eran la modernidad, porque seguro ninguno de esos miraba a Christophersen. No, está bien, no es para hacer un juicio de valor en contra o a favor de alguien, cada uno responde a su tiempo, a sus parámetros culturales y demás. Siempre, vos sabés por qué yo soy un admirador de Virasoro, por el poema de Borges que lo mató, Los cajoncitos de Virasoro. Sí, pobre. Borges era así. Igual, bueno, mira, vos me dijiste tiene que Virasoro, dejémoslo picando. Mira, vos me dijiste Virasoro y yo digo la Casa del Teatro. Vos me dijiste Previch y yo digo el Obelisco. Vos me dijiste Bustillo, creo, te digo el Yago Yao o te digo Mar del Plata. O sea, dejémoslo picando para que vean lo que viene. Sí, pero además los cajoncitos son así. Sí, pero era impresionante los cajoncitos. Bueno, lo que quiero de alguna manera es poder rescatar de la historia argentina y de la cultura argentina, y este programa ya tiene que pasar a ser un programa absoluta, más allá de los arquitectos, un programa cultural. Rescatar a estas personas que realmente nos han hecho tanto bien y que hoy, tecnología mediante, es como que nos estamos olvidando de ellos. Claro, o estamos poniendo el techo verde cuando ellos lo pusieron hace 60 años atrás. A lo mejor lo pusieron bien y nosotros por ahí no lo estamos poniendo bien. Probablemente. Digámoslo así. Por ahí mi amiga Adriana Miseli me reta después de esto, pero no importa. También fue alumna mía y la quiero mucho. Escucha, sabe. Adriana sabe, ya la he tenido este programa. Sabe. Muy bien. Jorge, nos encontramos en un mes, hermano. Exactamente. Y viene Virasoro y vamos a tomar un café a lo de Virasoro. El cafecito al bar. Porque es la casa de Virasoro. Es la casa de Virasoro, tenés razón. O sea, pueden ir a ver la arquitectura de Virasoro pagándose un cafecito. Y prometo, justamente por el programa cultural que son, enviarte los videos cortitos de cada una de estas cosas que te dije. Yo lo difundo. Porque es un complemento genial de esto que estamos hablando. Jorgito, estamos por Instagram ahora también. Bien ahí. Y estamos en directo con Male también, así que está todo. Y ahora falta el otro muchacho, así que... Federico de Rosso, que va a traer un tema de las refacciones, y nos va a traer, ¿cómo es, Male? La nueva manera de vivir, que implica adaptándose a la arquitectura del siglo XX en este siglo XXI. Va a ser un trabajo sobre una gran refacción de un chico que se llama Gaudí, ¿no? También. Un pibe que se llama Gaudí, que hizo una casita sobre una casa antigua, y va a mostrar cómo se entrelazan imbricación de fachadas. La imbricación de fachadas. Va a tomar nada menos que al maestro catalán,
Perfecto. El Trincádiz son los ceramiquitas que pega así, es el sistema. Bueno, hermano, muy bien. Nos veremos. ¿Cuándo venís por Buenos Aires? ¿Seguís en el Uritorco? No, la semana que viene ya estoy ahí, me quedo 2-3 meses. Dale, entonces charlamos acá y conversamos, ¿está? Siempre acá en el estudio. Un cariño muy grande para vos y gracias. Nos vemos y te quedo tremendamente agradecido. La charla ha sido excelente, Jorge, te felicito. Gracias. ¿Vale? Defendimos a este arquitecto que es un gran constructor, ¿viste? O sea, además de un gran maestro, ¿no? Pero ¿vos? Muchas gracias también. Dale. Bueno, a todos gracias. La semana que viene tenemos un programón. Vamos a entrevistar al arquitecto Fernando Murillo. Fernando, cuando hablaba el otro día, yo le preguntaba, ¿dónde andás trabajando ahora? Me estoy en la península de Yucatán. Le dije, qué envidiable lugar. Me dice, no, pero antes estuve en la Franja de Gaza, antes en Timor Oriental, antes en toda África. Y me empezó a mandar un material que yo me quedé enloquecido, porque él trabaja, es consultor de las Naciones Unidas. Y realmente no sé si, Jorge, está solita, no sé si me alcanzo un programa por el material que me ha mandado, porque él es consultor de Naciones, aparte de ser un gran tipo, con una sensibilidad muy grande y con un perfil bajo, pero vamos a tener un programón, ¿tá? O sea que les pido a los demás que sigan en Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos. Suscríbanse para que este espacio de arquitectos siga existiendo. Es necesario trabajar en conjunto. Y aprieten la campanita, por favor. Y tal vez también la semana que viene, desde la página Aquí y Ahora Ramón Rojo, hacemos el vivo por Instagram. Pues la tecnología me desborda. ¿Qué quieren que haga? Chao, nos vemos.